Ya está, ahí está, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Gracias, Joaquín. Bueno, entonces dicho esto, vamos a dividir. La idea original era hacer un repaso las 2 horas de clase. ¿Qué pasa? Que si hago eso, no vamos a tener tiempo, nos va a quedar corto después para desarrollar todo lo que nos queda de la segunda parte. Así que voy a dividir la clase en dos. Hasta las 7 vamos a repasar. De 7 a 8 vamos a tocar un tema que es de la segunda parte, es decir, que va a ser para el segundo parcial, que es decreto de necesidad de urgencia, que lo quiero dar hoy, porque si no, la próxima clase, que encima va a ser corta, porque de 6 a 6 y media van a estar haciendo el examen, va a ser de 1 hora y media, no vamos a llegar a dar todo lo que, estoy igual achicando el temario, pero a dar todo lo que se puede achicar. Les decía, la clase que viene de 6 a 6 y media es en el examen, 6 y media todos a la plataforma, porque de 6 y media a 8 tenemos clase, no es que no hay clase. Se le roba esa media hora del parcial. Bueno, vamos al repaso, que no es volver a dar todos los temas que ya tuvieron en forma presencial, pero me parece que como pasó tanto tiempo, sería bueno refrescar algunas cositas, sobre todo la metodología que ustedes tienen que utilizar para abarcar el estudio de la totalidad de los temas. Primera unidad, ¿en qué temas vamos a hacer hincapié? Supremacía constitucional, supremacía constitucional. Hay artículos, artículos 30, 26, 27, 75 inciso 22, 75 inciso 24, 99 inciso tercero. Anoten si tienen para anotar. Perdón, artículo 31, no 30. Artículo 31, 26, 27, 75 inciso 22, 75 inciso 24 y 99 inciso tercero. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo importante de todo esto? Poder llegar a la construcción de esa pirámide, nosotros hablamos de trapecio jurídico, en donde la Constitución Nacional comparte con los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en el 75 inciso 22, más los que se incorporen por el procedimiento que la Constitución prevé con jerarquía constitucional, están por encima del resto del ordenamiento jurídico. Después ven cómo se va dando toda la graduación con la lectura de estos artículos. Ahora, fíjense que si ustedes leen el 31, solo se quedan con que la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias son la ley suprema. Pero bueno, después con la lectura de los demás artículos se construye todo ese plexo normativo que después de la reforma del 94 tiene justamente forma de trapecio. Está porque ya no es un pico arriba, sino que es una línea en donde existen Constitución y tratados internacionales de derechos humanos 75-22, más lo que se incorpora. Bien, listo. Control de constitucionalidad es el otro tema que nos interesa. No vamos a repasar todo, ya les digo. Acá recuerden que hay diferentes sistemas de control de constitucionalidad, hay un sistema que es el americano y otro que es el europeo. Recuerden que el nuestro es jurisdiccional, difuso, por vía indirecta y con efectos interpartes, con las excepciones que marcamos a todo eso. Y el continental europeo tiene otras características, diferentes al nuestro. Recuerden el tema del control de constitucionalidad de oficio, que es muy importante. ¿Se puede ejercer el control de constitucionalidad de oficio? Sí. ¿Cuándo? Siempre en el entorno de una causa, de un caso judicial, no por fuera de un caso, porque si no sería un control de tipo abstracto, y los jueces tienen prohibidos dictar resoluciones si no hay una causa, si no hay un caso. Entonces, siempre en el contexto de un caso. Se puede ejercer de oficio, y obviamente a pedido de parte. ¿De dónde surge esto? Del artículo 43 de la Constitución, que dice, cuando habla sobre amparo, que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda el acto o la omisión lesiva. ¿Cuál es el criterio de la jurisprudencia? Caso Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino. Ahí se habla precisamente de control de constitucionalidad de oficio. Hay un precedente que es Mil de Pereira con Provincia de Corrientes, que lo pueden usar también si les interesa mencionar otro fallo. Pero el caso que estudiamos acá es Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino. Lo analizan. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué me interesa? El caso, los hechos, todo eso
Bueno, sí, es necesario para poder entenderlo. Pero la cuestión jurídica, la cuestión normativa, el holding, la habilitación del control de constitucionalidad de oficio, siempre en el marco de una causa, de un caso. Los jueces entenderán en causas, en casos. ¿Sí? Bien, y el artículo 43, que es el fundamento normativo constitucional, incorporado por la reforma del 94. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma o del acto en el cual se funda el acto o la omisión lesiva. 43. Bien. ¿Qué otro tema? Control de convencionalidad. Recuerden que control de convencionalidad lo pueden ejercer todos los jueces, todos los jueces. Recuerden que se trata del control de toda nuestra legislación interna, inclusive de la Constitución, con los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro Estado. Bueno, acá también tengan en cuenta que se puede ejercer de oficio, y bueno, todo lo que habíamos desarrollado en clase. Bien, después pasamos dentro de esta unidad al caso de la cuestión de la razonabilidad. Yo recuerdo que esta clase no la tuvieron conmigo porque la primera clase yo no había podido estar porque no me acuerdo qué me había pasado y no fui al primer encuentro con ustedes. Y ahí la doctora Biot les dio algo sobre control de razonabilidad, pero me dijo que ella dejaba en realidad ese tema para que lo desarrollara un poco mejor yo, cosa que después no hice porque la segunda clase fui y arranqué con los derechos. Así que esa cuestión nos había quedado medio en el aire, y es un tema que para mí es importante, la cuestión de la razonabilidad, y sobre todo, yo siempre digo, la razonabilidad y la emergencia, porque es ahí donde la cuestión de la razonabilidad se puede ver con mayor claridad. Si es razonable, son razonables o no las medidas que se toman en el marco de una emergencia. Nada alejado el tema a la cuestión que estamos viviendo en la actualidad. Estamos en una situación de emergencia que dicta el gobierno, ni bien asume, y que luego se potencia con el decreto de necesidad de urgencia que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, analizar la razonabilidad de las medidas restrictivas de los derechos que se dictan en virtud de una emergencia, en el marco de una emergencia. Es analizar la razonabilidad, es decir, si existe proporcionalidad entre el hecho, entre la emergencia y las medidas que se toman como consecuencia de esa emergencia. Eso es analizar la razonabilidad. También es analizar la razonabilidad y entra dentro de lo que sería el test de razonabilidad, ver si no existen otras medidas menos lesivas de los derechos con las cuales pueda hacerse frente a la emergencia, a la situación de emergencia. Ese es otro camino también para evaluar si es razonable o no. Y también, cuando hacemos el test de razonabilidad, el análisis que tenemos que hacer es si esas medidas, esas restricciones a los derechos, en realidad no los están alterando de manera total y absoluta, o ya arbitraria, podríamos llegar a decir. Esto que parece tan abstracto, en realidad, si lo aplicamos a un hecho concreto, a una restricción concreta dentro de una emergencia, podemos hacer perfectamente un test de razonabilidad. Nos planteamos la medida, decimos, por ejemplo, no sé, la prohibición de circulación que se da hoy, dictada en el marco del primer decreto que dicta el presidente Fernández, de necesidad y urgencia, que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿es una medida razonable? Entonces vamos a un análisis. Es una medida tomada en el marco de una emergencia. Existe una emergencia que es cierta. Hay una pandemia. Una pandemia que hasta el momento produce una enfermedad contra la cual no hay una vacuna ni existen retrovirales que puedan generar una remisión segura. Una enfermedad que tiene un índice de mortalidad considerable. Una enfermedad que ha provocado colapso sanitario y hasta funerario en otros países del mundo a donde los agarró desprevenidos, o en otros a donde estando prevenidos aún no tomaron las medidas necesarias como para poder afrontarla. Entonces, evaluamos la emergencia. Decimos, bueno, si la emergencia es esta, la emergencia existe. ¿Qué dictaminó el presidente? Un aislamiento social preventivo justamente para no llegar a ser el caso de estos lugares a donde la situación se desmadró, y obligatorio. Bueno,
Entonces ahí decimos, ¿es razonable esta medida? ¿Hay proporcionalidad entre el aislamiento y la causa? Bueno, entra lógicamente un grado de subjetividad en el análisis. Personalmente entiendo que hay cierta razonabilidad y hay cierta proporcionalidad. ¿Existen medios menos lesivos a los derechos, en este caso al derecho de circulación, que puedan lograr el mismo efecto sin lesionar tanto a los derechos? Bueno, ahí podemos empezar a pensar esto que tanto se están planteando ahora respecto a la cuarentena inteligente. Ellos que están proponiendo otros medios. Están diciendo, por ejemplo, que la cuarentena la hagan personas que están en grupos de riesgo, o que se focalice más en determinados lugares, permitiéndose la actividad comercial y productiva en otros para no lesionar tanto la economía. Bueno, justamente lo que están haciendo es un test de razonabilidad. Están diciendo, ok, hay una emergencia, se respondió con esta medida. Esta medida ya pasaron 70 días. Vamos a analizar si, estamos analizando ahora si, digamos, esta medida, si no existe otra medida menos lesiva a nuestros derechos que esta que se tomó, o si se puede modificar la forma en la que se tomó para hacerla menos lesiva. Son todas cuestiones de razonabilidad. Es un test de razonabilidad. Y después se están preguntando si en realidad esa medida ya no está alterando el derecho a la circulación después de 70 días sin poder circular. Están hablando también de temporalidad. Las medidas restrictivas de los derechos en situaciones de emergencia son temporales, no son eternas. Pero yo les contestaría que, bueno, la emergencia sigue, es decir, la medida se termina, la medida finaliza, finalizada la emergencia. Si la emergencia sigue, por eso permanentemente se está renovando cada 14 días el aislamiento. Bueno, es para darles un ejemplo de la actualidad, nada más, porque esta cuestión de la emergencia y la razonabilidad, ustedes la tienen dentro del temario que tienen que analizar para el examen. A ver, esperen que alguien me está hablando ahí. No. Después hacemos, chicos, un intervalito para las preguntas. Me están escuchando bien, me imagino, porque nadie dice nada. O se están durmiendo. ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, entonces, les decía, ahora, ustedes esto lo tienen que estudiar. Tienen que ver el tema de la razonabilidad y de la emergencia. Ustedes saben que todos los derechos, porque también con el tema de la emergencia, muchos han salido a decir el artículo 14 de la Constitución. Los habitantes de la Nación Argentina gozan de los siguientes derechos, y ahí enumera un plexo de derechos, el 14, que ustedes ya lo conocen, porque el 14 lo vimos, en la unidad 2, pero se saltea una parte que dicen que esos derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, los derechos no son absolutos. No son absolutos los derechos, porque concebir a los derechos como absolutos sería tener una concepción antisocial de los derechos, porque mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Entonces, esta relación entre los derechos de unos y otros debe ser reglamentada, y se reglamentan por ley, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Si vamos al 28, vemos que el 28 establece que, se los voy a leer, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. O sea, el 14 lo leemos con el 28. El 14 dice que los derechos pueden reglamentarse por ley. Y el 28 dice que no pueden alterarse por esa reglamentación. ¿Qué está diciendo el 28? Que la reglamentación debe ser razonable. Entonces, volviendo a la pandemia, si en una situación de emergencia como es esta, que es una emergencia sanitaria, puede haber situaciones de emergencia económica, de emergencia social, ahora estamos frente a una emergencia sanitaria, frente a una emergencia sanitaria se reglamentan derechos, esa reglamentación, el derecho a la libertad, está reglamentado, está restringido claramente a la libertad de circulación, tendremos que ver si esa reglamentación o esa restricción es razonable, si no lo altera. Tendremos que leer el 14 con el 28. Y esto es lo que constituye el test de razonabilidad, que es el tema que ustedes tienen que estudiar. Se los expliqué con un ejemplo de la actualidad, me parece lo más claro. Ahora bien, para ver razonabilidad y emergencia tienen que hacer un viaje por la jurisprudencia desde el caso Ercolano hasta el caso Smith. ¿Qué estoy diciendo? Un viaje desde la década del 20, 1920 y pico es Ercolano, 1922 creo, hasta la crisis del 2001. Un viaje por la jurisprudencia. No lo vamos a hacer porque si no se nos va la clase de repaso en esto.
pero es interesantísimo para entender bien el tema de lo que es la doctrina de la Corte respecto a la emergencia y a la razonabilidad de las medidas que se toman en situaciones de emergencia. Estos dos casos, Ercolani y Smith, son de lectura obligatoria, están ahí en el temario, para el tema este de razonabilidad y emergencia. Entonces, vamos a hacer hincapié solamente en esos dos, no a todos los que hubo en el medio, que fueron marcando un poco lo que fue la doctrina de la emergencia. En el caso Ercolano, hola, hola. No sé si me recuerdas. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo? Apaga tu micrófono ahí que se escucha todo lo que están hablando, por favor. Ahí está. Gracias. En el caso Ercolano, les decía, esto es en la década del 20, época de Irigoyen, frente a una crisis habitacional, inmigración, estos inmigrantes no sabían, no tenían lugar donde vivir, se produce un colapso del sistema habitacional, no daban abasto. Con lo cual todos aquellos propietarios que tenían un inmueble, un departamento para alquilar, le ponían el precio que querían, es decir, no había un precio lógico de mercado, había un abuso. Y a su vez también alquilaban de hecho, de palabra, sin establecer un plazo al contrato de alquilar. Con lo cual la persona, el inmigrante, el que necesitaba alquilar, podía ser desalojado en cualquier momento, sin ningún tipo de justificación, y podía variar el precio de su alquiler mes a mes, ya que no había un contrato. Entonces el gobierno de Irigoyen lo que hace a través del Congreso, dicta una ley que establece que frente a la emergencia habitacional, ahí tiene la emergencia, se va a restringir el derecho del propietario a establecer, a alquilar de manera sin plazo y sin precio. Es decir, lo que hace en realidad esta ley es establecer primero un congelamiento del precio de los alquileres por 2 años. Y segundo establece que, acá me dice que lo comenté en clase, no sabía. Bueno, yo termino rápidamente. Establece un plazo, establece un congelamiento del precio de alquiler y establece que los alquileres van a tener un plazo mínimo de 2 años. Pero esto se aplica para contratos de alquiler de palabra. Los contratos de alquiler que estuviesen por escrito, sobre esos no va a recaer la ley porque sería aplicar la ley retroactivamente. Es decir, reglamenta una situación que era de hecho entre las partes. Bien, frente a esto, cuando se produce el reclamo por parte de un propietario, la Corte, en el caso Ercolano, dice que frente a una situación de emergencia, existiendo una emergencia habitacional, no resulta inconstitucional esta ley que establece una reglamentación para los casos de contratos que son de palabra, que no tienen plazo, que no tienen precio. Y lo que está estableciendo es que los alquileres tienen que tener un precio, que el precio queda congelado por 2 años y que a su vez también tienen que tener un plazo. Ahí se inicia la doctrina de la emergencia, de alguna manera, porque fíjense que la justicia lo que está avalando de alguna manera es que el Poder Legislativo, a través de esta ley, pueda entrometerse en una relación que, si bien es de hecho, es entre particulares. Está regulando, está reglamentando, de alguna manera, el uso y goce de la propiedad por parte del propietario. Ya no va a poder alquilar de palabra, ni poner el precio que quiere, ni subir el precio cuando quiere, ni desalojarlo porque sí. Se está entrometiendo la ley y la justicia avala esa intromisión porque considera que es razonable, no está alterando el derecho, más bien su uso y goce, pero no el derecho. Bueno, muchísimos años más tarde, en el medio tenemos el caso Peralta, que si pueden hagan hincapié, léanlo, porque es el caso del Plan Bonex. Ahí la Corte falla de manera escandalosa, porque avala un decreto de necesidad y urgencia de Menem, que permite confiscar los ahorros de los ahorristas, valga la redundancia, devolviéndole lo que tienen en el banco en bonos, bonos que están totalmente devaluados al momento en que los ahorristas los reciben. Frente a esto, Peralta, que es un ahorrista, se presenta a la justicia, y la justicia dictamina la constitucionalidad de ese decreto, fundándolo en la situación de emergencia económica, financiera por la que pasaba el Estado. Es decir, fundándolo en hay que salvar al Estado, una especie de razón de Estado, como diría Maquiavelo. Ahí ya la doctrina de la emergencia se descarrila. Y luego tenemos en el caso Smith
En ese caso, frente al corralito y al corralón financiero, Smith es un ahorrista que pretende la devolución de sus ahorros en la moneda de origen. Frente a esto presenta un amparo con una medida cautelar. Y en ese caso la Corte resuelve, y es muy interesante la resolución que hace ahí la Corte. Hay un párrafo, no lo tengo ahora a mano, en donde habla justamente de la razonabilidad de las medidas que había tomado el gobierno a través de una serie de leyes, decretos y resoluciones. Y establece que son irrazonables porque implican una alteración del derecho a la propiedad. Claramente la devolución en pesos de algo que había sido depositado en dólares cuando se había salido de la convertibilidad implicaba que la persona iba a recibir mucho menos que lo que había depositado en el banco. Entonces ahí hay una alteración al derecho a la propiedad. Lean el caso Ercolano y el caso Smith. Es un tema que es interesantísimo, pero bueno, estamos en un repaso, quise hacer hincapié en esto porque tenía la idea de que no lo había dado en la primera clase. Pero ahora ustedes profundicen un poquito leyendo esos fallos. Cualquier duda que tengan, tienen el aula virtual, me mandan mensajes por privado, no me manden a mi mail personal. Ese mail se los di en una oportunidad porque no podían mandar el trabajo al aula virtual. Ahora me mandan por el aula virtual, porque mi mail personal se me mezcla con los otros mensajes que recibo y realmente al final no termino contestando ninguno. Por el aula virtual yo contesto todo. ¿Sí? Bueno, otra cuestión, con eso terminaremos la unidad 1. Repetimos, supremacía, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, control de oficio, razonabilidad y emergencia. Fallos, Rodríguez Pereira contra Ejército Argentino, Ercolano, Smith. Listo. Unidad 2. En la unidad 2 vemos los derechos. Vemos los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos colectivos. Artículo 14, que ya lo mencionamos recién cuando vimos razonabilidad y emergencia, y tienen un plexo de derechos, son derechos nominados porque están nombrados expresamente en el texto de la Constitución, pero digamos que el plexo de derechos no se agota con el artículo 14, sino que tiene un artículo 33 que habla sobre derechos implícitos, que son todos aquellos que expresamente no hayan sido enumerados en el 14. Está diciendo el constituyente que esa enumeración no implica la exclusión de otros. Los demás derechos que no están enumerados acá se entienden que son derechos implícitos. Y recuerden también que para tener un acabado conocimiento de los derechos constitucionales, tienen que tener en cuenta también el artículo 75, inciso 22, que establece la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos. Ahí también, por esa vía, también ingresan derechos de fuente internacional a nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Está? Entonces, 14, 33, 75, inciso 22 y 75, inciso 22. Esos tres artículos bien delineados. Ahora, ¿nosotros qué vimos de derechos? Vimos los derechos individuales, los sociales y los colectivos. De los derechos individuales, leen el 14 y hacen hincapié en derecho a la vida. Si tienen para anotar, si quieren anoten, les digo de derecho a la vida lo que es importante que tengan en cuenta. Derecho a la vida, tengan en cuenta que no es un derecho que está nominado expresamente en la Constitución. Está en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 4. Artículo 4. Léanlo bien el 4. Fíjense la cuestión de la pena de muerte. Analicen si sería posible introducir la pena de muerte en nuestro Estado. No, yo entiendo que no. Bueno, lean el 4. Cuando vimos derecho a la vida también hablamos sobre la cuestión de el aborto. El aborto, ahí fíjense bien desde cuándo comienza la vida según la Convención Americana de Derechos Humanos. En general, desde la concepción. Interpreten la cláusula en general. En general implica excepciones, y por ahí podría ingresar el aborto. El caso Fall, bien clarito. El caso Fall, recuerden que justamente tiene que ver con este tema, esa interpretación del artículo 86 del Código Penal. Recuerden que las causas no van por separado, la Corte interpreta que no necesariamente la violación tiene que ser sobre mujer idiota o demente, puede ser también sobre una mujer normal. Discriminar, este tipo de discriminación sería arbitraria, porque la mujer normal quedaría sin protección frente a la mujer idiota o demente.
con lo cual ambos casos son pasibles de, digamos, son aceptados por la Corte, siempre que exista una declaración jurada, y recuerden que exhorta a los órganos, a los hospitales, sanatorios, a la medicina pública y privada, para que a través de protocolos establezcan la posibilidad de que las prácticas se hagan, el aborto se haga, bastando una simple declaración jurada. Recuerden también, dentro del derecho a la vida, que hablamos de la cuestión de la autodeterminación, de la autonomía de la voluntad, que analizamos un poco la vida y la autonomía de la voluntad y autodeterminación juntas, con un caso que es el caso Albarracín, este testigo de Jehová que pretende, su mujer, digamos, cuando él, como causa de un accidente, queda internado e inconsciente, su mujer pretende hacer valer un documento, una escritura que él había firmado, él era testigo de Jehová, diciendo que en un caso en donde él perdiera el discernimiento no fuera sometido a prácticas que vayan en contra de su religión, como por ejemplo una transfusión, y ahora necesitaba una transfusión. Entonces, la mujer presenta esta escritura y en el hospital no se la van a hacer, y ahí es donde aparece el padre, y a través de una medida autosatisfactiva, lo que pretende es que se le haga la transfusión porque peligra la vida de su hijo. Entonces ahí la colisión entre el derecho a la vida, entendido como derecho absoluto, y el derecho a la autonomía de la voluntad, a la autodeterminación de este hombre que decidió ser testigo de Jehová, tenía una creencia, y bueno, y para la Corte en ese caso prima este derecho a la autodeterminación, avalándose en la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, que en uno de sus artículos justamente establece esta posibilidad de dejar esa voluntad anticipada mediante una escritura pública, mediante un escribano público, que es lo que hace Albarracín. Recuerden que después la cuestión deviene medio abstracta porque Albarracín se recupera, ¿no? como dato, ¿no? Bueno, eso es derecho a la vida. Libertad de expresión, artículos 14 y 32 de la Constitución. Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 13, 14 y 16. Caso Campillay. Ya dijimos algo sobre este derecho al principio de la clase, no quiero repetir. La lectura bien acabada de todos esos artículos, 14, 32 Constitución, 13, 14, 16 Convención Americana de Derechos Humanos, caso Campillay, para analizar la exhibición de responsabilidad de los medios. Para eso sirve Campillay. Las tres, causales de exhibición de responsabilidad de los medios. Intimidad es otro derecho en el cual hicimos especial hincapié. Artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Caso Arriola, para intimidad. Recuerden, en el caso Arriola, justamente de lo que hablamos es de un conflicto normativo que se da entre la Constitución, entre el artículo 19, y la ley de estupefacientes, que hace punible la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ahí analicen puntualmente la ponderación que hace el juez respecto a la situación de quienes tenían una mínima cantidad de marihuana para consumo personal, sin exponer a terceros en un ámbito privado, hagan hincapié en la cuestión de la privacidad, y como en ese caso la Corte dice que no puede ser punible. Hay toda una... Basterrica también, claro, me dice Germán, Basterrica también, Montalvo es otro caso, es decir, la jurisprudencia ha sido muy oscilante en esta cuestión. No quiero hacer hincapié en todos los cambios jurisprudenciales porque estamos en una clase de repaso, les repito, pero digo, la jurisprudencia obligatoria que tienen que tener para el parcial es la de Arriola, que es la última y es la que está vigente. ¿Está? Si quieren hacer todo ese paso por la jurisprudencia me parece buenísimo, igual que cuando hablamos de razonabilidad de emergencia. Hay también todo un devenir jurisprudencial que va marcando justamente tendencias. En muchos casos, en la mayoría de los casos vinculados a la política del momento, ¿no? Basterrica es de la época de Alfonsín, una corte más bien garantista, ¿no? Al igual que Arriola, es de la época de 2012, claro, estaba la corte que habían elegido Kirchner, nombrado el Néstor Kirchner, también garantista, ¿no? En cuanto al criterio. Bueno, igualdad.
Constitución Nacional, artículos 16, 15 y 20. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 1, 6, 24. Y bueno, después hay pactos que son importantes acá, pero bueno, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, pactos de derechos económicos, sociales y culturales, también. Pero manéjense más bien con la Constitución y con la Convención Americana de Derechos Humanos. Después tienen la Ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Bueno, acá infinidad de conceptos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo que es la igualdad ante la ley o igualdad formal, todos somos iguales ante la ley, que no existen privilegios de nacimiento, no existen castas, ni títulos de nobleza, está abolida la esclavitud, igualdad ante la ley. Distinto es la igualdad material. Ahora voy de Selene, ahora te digo. Distinto es la igualdad material. La igualdad material ya es una igualdad real de oportunidades. Hace más a la igualdad material, a la igualdad efectiva. Es un paso más. Para concretar la igualdad real de oportunidades, es necesario que el Estado promueva acciones positivas, que igualen las posibilidades de grupos tradicionalmente postergados, por cuestiones de vulnerabilidad o por cualquier otra cuestión. ¿Se entiende esto? Es decir, es un paso más la igualdad material. Es más vinculado con derechos sociales, podríamos llegar a decir. ¿Sí? Y acá analicen sobre todo el caso Cisnero. Sobre todo el caso Cisnero. Ahora voy al chat, chicos, porque los estoy... No es que no les estoy dando bolilla. Ahora voy. ¿Está? Bueno, el caso Cisnero, que no se los repito porque lo vimos al principio, es el de la persona que quería ser colectivera. Ya termino con los derechos individuales y miro el chat. Derechos de propiedad. Artículo 14, artículo 17. Convención de la Constitución, 14 y 17. Inviolabilidad de la propiedad. Salvo en caso de una expropiación que está establecida por la Constitución. Pero para que haya expropiación es necesario que haya una ley, sea decretada por ley, que declare la utilidad pública y que exista una indemnización previa y justa. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 21. Ahí tienen el derecho de propiedad. ¿Está? Ahí voy al chat. Uy, me perdí un montón de preguntas acá. Profe, de Convención 13, 14 y 26. Sí, profe, lo comento en clase. Sí, profe, Convención 13, 14 y 26. Me imagino que te estás refiriendo a derecho y 16. Sebastián, 13, 14 y 16. Convención Americana de Derechos Humanos para libertad de expresión. Y creo que era la duda que me planteaban varios acá. A ver. 16, perdón, ahí te contestaron. Basterrica también, de eso ya lo hablamos. Puede repetir los artículos de libertad de expresión. Libertad de expresión, Constitución 14 y 32. Convención Americana de Derechos Humanos 13, 14, 16. Sí, ahí está, y te lo contestaron abajo. Gracias, Andrea, por colaborar conmigo. ¿Qué más? Van a subir la clase a YouTube como la subió el de Economía, porque yo no puedo entrar al aula virtual, soy oyente. Sí, están en YouTube las clases, las anteriores, y voy a subir esta. Gracias, intimidad, igualdad, profe. Lucas, intimidad. 18 y 19 de la Constitución, 11 de la Convención Americana. Jerarquía constitucional, artículo 31, 75 inciso 22, 75 inciso 24, 99 inciso 3, artículo 27. Que no realicemos el examen, ¿nos va a dar calificación usted o las va a corregir? Mira, no sé, el examen, posiblemente la calificación se las dé directamente el sistema, porque corrige el sistema directamente. Posiblemente. Eso lo voy a ir viendo con la universidad. Bueno, listo, chicos, seguimos porque si no, nos atrasamos. No vamos a llegar con todo. Ahora después abrimos otro espacio para las preguntas. Seguimos.
Seguimos con la unidad 2. Ahí tienen también los derechos sociales. Los derechos sociales tienen que ver el artículo 14 bis. En sus 3 partes. Recuerden que en la primera parte están todos los derechos del trabajador. En la enunciación de los derechos del trabajador, como los enuncia la Constitución. La segunda parte, los derechos de las asociaciones gremiales. El derecho a huelga, el derecho a concertar convenios colectivos de trabajo, el derecho a conciliación y arbitraje, los mencionan. Y la última parte, la tercera parte, los derechos de la familia, los derechos de la seguridad social. Van a ver ahí también un plexo de derechos, los enuncian y hagan hincapié en la cuestión de la movilidad de las jubilaciones y de las pensiones. Eso es lo más importante. Que la Corte ha interpretado en Badaro que la movilidad implica acompañar el aumento de los sueldos de los agentes que se encuentran laboralmente activos en ese momento. Es decir, lo que la Corte dice es que la movilidad no es darle un aumento fijo al jubilado o al pensionado, como hizo en su momento, como se hizo en su momento en varios momentos políticos de la historia. Digamos, la movilidad implica el acompañamiento, porque a su vez también el acompañamiento de cómo van aumentando los sueldos del agente en ejercicio. Me jubilé de policía, digamos, mi jubilación debe acompañar el aumento del sueldo del policía. Eso es la movilidad. Bueno, a grandes rasgos, me encantaría hacer hincapié en esto porque también hay una oscilación jurisprudencial que es terrible a lo largo de toda la historia constitucional argentina. Pero un poco la idea es esa. ¿Qué más? Derechos sociales. Derechos colectivos. Ahí vimos ambiente, usuarios y consumidores. Ambiente. Ambiente dijimos, artículo 41 de la Constitución Nacional, ley 25675, que es Política Ambiental Nacional, o Ley de Presupuestos Básicos, se la conoce. Básicamente eso. Y el fallo Mendoza. Bueno, me alegro. Acá me dicen que está muy comentado en el artículo 14. Recuerden que es el 14 bis, el de sociales. El 14 es el de derechos individuales. ¿Sí? Listo. 41, ambiente. 25675 la ley y el fallo Mendoza. De esto tuvieron clase, y la clase se las di yo. Así que me acuerdo que vimos todo, hicimos los derechos que establece el artículo 41, también analizamos diferentes principios de la ley de presupuestos básicos, vimos el principio precautorio, el principio preventivo, recuerden la diferencia entre los dos. Recuerden que el precautorio es típico en materia ambiental, porque en materia ambiental de lo que se trata es de prevenir, ir antes de que se contamine. Derechos políticos no entran en el parcial. Me pregunta Camila. Es decir, actuar, las preguntas después, chicos, les decía, antes de que se contamine, hay una responsabilidad de tipo preventiva, anticipatoria. Recuerden esto, que es importante. Y recuerden que el principio precautorio implica mayor protección aún que principio preventivo, porque en el principio precautorio ni siquiera existe un dictamen técnico respecto a si va o no contaminar determinada actividad. Vayan al caso concreto. Se va a instalar una fábrica que va a realizar algún tipo de actividad que no sabemos, puede o no puede contaminar porque la fábrica ni siquiera presentó un informe de impacto ambiental. Obviamente, como vecino puedo presentar un amparo y con una medida cautelar para que se detenga el establecimiento de esa fábrica. Y me van a decir, ¿usted por qué pide esto si acá no hay un estudio ni nada que diga que esto pueda llegar a contaminar? En base al principio precautorio. Porque si no, aunque no haya dictamen técnico, como lo que se trata es de prevenir, se deberá detener esa actividad hasta que realice el estudio de impacto medioambiental correspondiente que determine si va a contaminar o no y si el grado de contaminación es tolerable. Bueno, ojo con eso, ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta los principios, la intergeneracionalidad,
esta protección que se hace para las generaciones futuras, cómo la cuestión ambiental entra en colisión a veces con el desarrollo. Entonces hablamos de desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable implica que las generaciones futuras puedan hacer el mismo aprovechamiento que han hecho del ambiente las generaciones presentes. Por eso también hay una protección hacia futuro. Estas son las cuestiones novedosas que trae el derecho ambiental. Tengan en cuenta la responsabilidad, y miren ahí el artículo 41, que dice claramente que, a ver, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Es decir, el daño, la primera obligación que genera por parte de quien daña es la de recomponer, volver las cosas a su estado anterior. Es decir, la responsabilidad reconoce tres fases, una que es preventiva, antes de que el daño se produzca, otra que es cuando el daño ya se produce, pero que es de recomponer, volver las cosas al estado anterior. Y la indemnización aparece recién en tercer lugar. Si no se puede recomponer, entra la indemnización, y la indemnización, por lo general, se prevé que vaya para formar parte de un fondo de compensación ambiental. O sea, esa frase ténganla en cuenta. Prioritariamente la obligación que surge es la de recomponer, volver las cosas a su estado anterior. Apliquen todo esto al caso Mendoza, que no lo vamos a analizar acá porque se nos va la clase entera si analizamos el caso Mendoza. Léanlo, vean ahí el tipo de responsabilidad como fue, vean el plan que arma la Corte en esa sentencia para para volver el riachuelo a un estado, al estado que estaba originalmente, ¿no? Para librarlo de la contaminación, digamos. Hagan hincapié en esas cosas, vean la competencia de la Corte, por qué competencia originaria para lo que es el daño colectivo, y por qué la Corte dice que respecto a las acciones individuales deberán ir por la justicia, siguiendo el procedimiento, que no entran por competencia originaria, dice la Corte, sí lo que hace al daño colectivo, al daño al macrobién, al ambiente. Bueno, eso lo tienen que analizar, miren el caso Mendoza. Tengan en cuenta que en materia ambiental se incrementan las atribuciones del juez, puede tomar medidas para llegar a la averiguación de la verdad. A su vez también el juez tiene más facultades, les decía, es un juez casi inquisidor, casi inquisitivo. Bueno, eso lo van a encontrar todo en la ley. ¿Está? Derechos de los usuarios y los consumidores, artículo 42. Acá también ven los derechos de los usuarios y de los consumidores, que están en la primera parte del artículo 42, y luego, en la segunda parte del artículo 42, las obligaciones que tiene el Estado respecto a los usuarios y los consumidores. Lo completan con la ley 24.240, artículo 42, y ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. ¿Está? Unidad 3. Bueno, acá rápidamente, porque si no, no llegamos. Amparo, habeas corpus, y bueno, habeas data, se los perdono, digamos, porque yo sé que fue bastante especial el sistema de cursada de este cuatrimestre. Vamos con amparo y vamos con habeas corpus. Amparo, artículo 43. Recuerden que un tipo de amparo individual, amparo colectivo, habíamos dicho, los dos están en el artículo 43. Piensen en la legitimación. ¿Quién está legitimado para interponer la acción de amparo? El individual, el afectado. El colectivo, dice la Constitución, el defensor del pueblo y las asociaciones que tutelan intereses colectivos o difusos que se encuentren inscritos de acuerdo a la ley. Y bueno, acá un poco es la lectura del artículo 43, porque es un procedimiento excepcional el amparo. Es excepcional. Porque, como digo siempre, es viable cuando se dan las condiciones que establece el artículo 43. Acción rápida y expedita, fíjense. Habíamos dicho expedita porque no hace falta agotar vías administrativas previas, es directa. Siempre que no exista un medio judicial más idóneo, por eso decimos que es excepcional. La regla es que exista otro medio judicial más idóneo para la tutela del derecho. Contra todo acto de... Bueno, no quiero leer el artículo completo porque es perder el tiempo, lo tienen ustedes. Pero, nada, lectura, chicos, lectura. Y
hagan hincapié en lo que es la acción de clase. Cuando den amparo, la acción de clase la van a ver muy bien desarrollada en el caso Alavi. Recuerden que el caso Alavi es el que trata sobre la ley espía, que declara la inconstitucionalidad de la ley espía, y que en ese caso, que es lo más importante, lo que nos interesa del caso, la Corte delimita 3 tipos de intereses. Y la acción de clase tiene que ver con la tercera clasificación, que dice intereses individuales homogéneos. Ahí analicen qué es un interés individual homogéneo. ¿Qué es? ¿Qué es? Son individuales porque son perfectamente individualizables. Esa ley que establecía que el Estado podía intrometerse en mi ámbito privado, en mis comunicaciones, esa ley espía afectaba mi derecho a la intimidad y el de cada uno de ustedes, usuarios de servicios de telecomunicaciones, individualmente. Pero existía un daño, un acto, un mismo acto, que lesionaba homogéneamente todos nuestros derechos, de la misma manera, a través de un mismo acto. Entonces, queda habilitada esta posibilidad de interponer esta acción de clase. Hay otros requisitos más, yo recuerdo que cuando les di la clase, inclusive les dicté específicamente cuáles eran los requisitos de la acción de clase. Lo hice a través de un trabajo que yo tengo hecho. Cualquier cosa de eso se los puedo subir al aula virtual. Es un cuadrito con los diferentes requisitos de la acción de clase. Después voy a ver en esta semana si lo hago. Si no lo hago, háganme acordar. Bueno, y por último el habeas corpus. Habeas corpus, los tipos de habeas corpus, todo esto en el artículo 43 de la Constitución también. Para habeas corpus hagan hincapié en la ley 23.098, que es la que regula la acción de habeas corpus. Y es importante porque ahí habla de habeas corpus durante el estado de sitio. Entonces tengan en cuenta los 4 supuestos en los cuales puede interponerse el habeas corpus durante el estado de sitio. Para esta cuestión analizamos específicamente un caso, que es el caso Granada. El caso Granada es hincapié en 2 supuestos que establece el artículo 4 de la ley 23.098. Para corroborar la legitimidad de la declaración del estado de sitio se puede interponer el habeas corpus, o para corroborar la razonabilidad de las medidas que se tomen en virtud de la declaración del estado de sitio. Entonces recuerden que en ese caso Granada, un oficial que había sido arrestado durante el estado de sitio declarado en el gobierno de Raúl Alfonsín, cuestiona la legitimidad de la declaración del estado de sitio, en virtud del cual fue arrestado, y cuestiona también la razonabilidad de su arresto. Dice, yo no fui el que puse las bombas, o el que intenté a través de actos de subversión desestabilizar la democracia. Y bueno, y ahí recuerden que la Corte decide sobre la legitimidad de la declaración del estado de sitio. Ya en primera instancia le dicen que no a Granada, porque le dicen que el estado de sitio era legítimo en cuanto a su declaración, habiendo cumplido con el establecimiento del tiempo de duración por el cual se tomaba la medida y del lugar a donde se tomaba la medida. Con eso alcanzaba. Y a su vez también, y respecto a la razonabilidad, la Corte decide que es razonable el arresto decretado sobre Granada, porque siendo él un militar y habiendo otros indicios, quedaba corroborado que él posiblemente sea quien estuviese instigando esos actos de subversión contra el gobierno democrático de Alfonsín. ¿Está? Recuerden que, digamos, el arresto traslado no es una pena que establecida por el Poder Ejecutivo durante el estado de sitio, sino que es una medida de seguridad. De hecho, el presidente no puede condenar por sí ni aplicar penas. Es una medida de seguridad. Con lo cual, no se le puede exigir la misma certeza para disponerlo que una prisión preventiva. Ahí alcanza con que haya una sospecha, un indicio de que la persona haya incurrido en esos actos. ¿Está? Bueno, y hasta ahí llega el contenido del primer parcial. Hicimos un repaso muy acelerado, pero bueno, estas clases, como les decía antes, las tuvieron presenciales. Ahora
miro un poco el chat y después ya pasamos a un tema de la segunda parte, porque ya les digo, me preocupa el tiempo. ¿Dónde está? Bueno, mejor si está explicado en la Constitución comentada, Jessica. Perfecto. Derechos políticos no entran en el parcial. Derechos políticos, porque eso ya lo vieron en derecho político. Ah, bueno, no hay nada. Bueno, hasta ahora vamos bien, chicos. Pregunto, ¿no? No digo. Bueno. Con el aula virtual están bien, ¿no? Les llega todo, la miran. De la unidad 3, Dayana, sí, vamos a trabajar con amparo y habeas corpus. Lo que les dije, digamos, lo que recién les resalté. Bueno, me alegro que vaya bien. Caso Alavi entra, sí, entra David, caso Alavi. Caso Alavi entra para acción de clase. Después, para habeas corpus, entra caso Granada y caso Berbisky. Recuerden que el caso Berbisky tiene que ver con la cuestión del amparo correctivo colectivo, porque se interpone para lograr el saneamiento del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que lo interpone una asociación liderada por Berbisky, el CELS, y se trata de lograr que la Corte dicte una medida exhortativa, que es exhortar a la provincia de Buenos Aires para que mejore la situación de las cárceles. Es una pregunta: en materia ambiental, ¿solo puede pedir el vecino de la provincia afectada, ¿no? Si es de otra provincia no puede, leí en el manual de Florio. Bueno, claro, en realidad tiene que haber tiene que haber un perjuicio, sí, y el perjuicio lo tiene el vecino puede ser de otra provincia, sí, pero la cuestión es que puede acreditar que la contaminación al ambiente le produce un perjuicio. Bueno. El examen va a ser como el ensayo en el aula virtual. Sí, Florencia, al principio les expliqué eso. Va a ser así, pero no van a ser 5 preguntas, van a ser muchas más. Va a ser en el aula virtual. Igual, se conectan a las 6 de la tarde al aula virtual y van a desarrollar el examen hasta las 6:30 posiblemente. Van a tener un tiempo, terminado ese tiempo se corta y se me envía automáticamente. Bueno, seguimos. Bueno, ahora no se me vayan porque empezamos con un tema de la unidad 2, porque es el único momento en el cual vamos a ver este tema que les resalté desde que empezamos con la unidad 2, con la parte 2, perdón, con la parte 2, no con la unidad 2, con la parte 2, que es un tema al que le doy mucha importancia, que son los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, cerramos la primera parte. Nos olvidamos, o no, pero dejamos a un lado por ahora la parte dogmática, los derechos. Nos volvemos a ubicar en lo que veníamos viendo en estas clases virtuales, que es la segunda parte de la Constitución, los poderes. Volvamos ahí, volvamos a los poderes. Volvamos al cuadrito que analizamos la clase pasada, en donde veíamos los 3 poderes, las atribuciones que tienen los 3 poderes, y ahí, centrémonos en el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo. Bueno, ¿cómo empezar? El poder ejecutivo, ustedes saben, puede dictar decretos. Yo la clase pasada les comentaba, si mal no recuerdo, que no todos los decretos son lo mismo, ¿no? Existen diferentes tipos de decretos. Uno a veces dice, uy, esto lo hizo por decreto, nombró un juez por decreto. A ver, hay un grado de desinformación importante a veces en la sociedad cuando critica ciertas cosas. No siempre, a veces. Nombrar un juez por decreto no es inconstitucional, es la forma en la que se nombra un juez. Es un decreto autónomo el que pone al juez en el ejercicio de sus funciones, dictado por el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que para el nombramiento de ese juez hace falta el acuerdo del Senado, si es un juez de los tribunales inferiores, si es un juez de la... tanto si es un juez de tribunales inferiores como si es de la Corte, y si es un juez de los tribunales inferiores, además falta que el Consejo de la Magistratura presente una terna vinculante al Poder Ejecutivo. Pero, digamos, finalmente es un decreto el que nombra al juez, un decreto autónomo. Hay otros decretos que son los decretos reglamentarios, que son los decretos que reglamentan
a las leyes. Esos decretos, por supuesto, no deben alterar el espíritu de la ley, siguiendo la pauta de la razonabilidad de la cual hablábamos antes del artículo 28. Así como las leyes no deben alterar los derechos establecidos en la Constitución, los decretos no deben alterar, los decretos reglamentarios no deben alterar el espíritu de las leyes. Si no, digamos, el decreto estaría violando también la división de poderes, si un decreto pudiese alterar el espíritu del legislador. Bien, luego tenemos los decretos delegados, que son los del artículo 76 de la Constitución Nacional. Esto es todo un tema que vamos a desarrollar la clase que viene, que es la delegación legislativa. Es cuando el Congreso delega en el Ejecutivo determinadas facultades legislativas, ¿no?, por un tiempo determinado, por un plazo, y en caso de administración y emergencia. Algo más vinculado con la realidad es pura coincidencia. Hoy el Ejecutivo tiene una delegación legislativa hecha por el Congreso, que le otorga poderes al presidente y al jefe de gabinete, sobre todo. Cavallo, en su momento, antes de la crisis del 2001, también había logrado una delegación legislativa en virtud de la emergencia que le había hecho el Congreso. Es decir, la emergencia habilita delegaciones legislativas. En la clase que viene vamos a ver esto. Lo que es importante de la delegación legislativa es que luego sea controlado por el Congreso, el decreto que se dicta en virtud de una delegación legislativa. Por eso digo, a veces las herramientas no son cuestionables porque están en la Constitución. El problema luego es el contralor. El Congreso tiene que controlar. Y el otro tipo de decretos es el que vamos a tratar hoy, que son los decretos de necesidad y urgencia. Están en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Profe, ¿puede aceptar a Melanie? No puedo entrar a la clase. Yo a ver, es que yo no puedo aceptar, eso lo hace Joaquín. Joaquín, si me estás escuchando, acá hay una alumna que dice si puedes aceptar a otra, a Melanie, me dice. Esperemos. Mientras seguimos. Entonces, decreto de necesidad de urgencia, artículo, cuando analicen Disculpame, no hay nadie pendiente, ¿eh? Acá te contestan, Nilda, dicen que no hay nadie pendiente. Les decía, cuando estudien este tema, entonces hagan hincapié en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y la ley 26.122, que se la subí a la plataforma, al aula virtual. Ley del año 2006. ¿Qué son los decretos de necesidad de urgencia? Acá tenemos que hacer un poquito de análisis histórico, ¿no? Ustedes saben que es una herramienta muy criticada, ¿eh? Siempre se critica y gobierna o gobernó por decreto. Da la sensación de que el que decreta es un autoritario, ¿no?, que pretende asumir competencias o atribuciones del poder legislativo. Puede ser que haya mucho de eso, como no. Vamos a ver si esto es posible o no, si es constitucional o no. El artículo 99, inciso 3, que es el que establece esta facultad del Poder Ejecutivo, es de la reforma del 94, incorpora la reforma. Es decir, antes del 94, esta facultad no estaba constitucionalmente habilitada para el presidente. Ustedes saben muy bien que los poderes solamente adquieren sus atribuciones o facultades a través de la Constitución. Es decir, no es que el poder tiene todos los poderes que no hayan sido atribuidos expresamente por la Constitución, es al revés. Para tener un poder, cualquiera de los tres poderes, es necesario que la Constitución se lo atribuya expresamente. Y hasta el año 94 no había ninguna norma que estableciera que el presidente pudiese dictar decretos de necesidad y urgencia. Bien, ¿qué pasó? Ustedes saben que antes del 94, sobre todo los más grandes sabrán, el Ejecutivo dictó innumerables decretos de necesidad y urgencia, muchos decretos de necesidad y urgencia. Menem fue prácticamente un campeón de decretos de necesidad y urgencia, y durante su primera presidencia, hasta el 94, no había norma constitucional que lo habilitara. Entonces decimos, ¿qué pasó? Y bueno, es una práctica de hecho
los presidentes se basaban en que si los gobiernos militares, la doctrina de facto de la Corte, si los gobiernos militares dictaron decretos, leyes, que luego fueron avalados por la Corte, ¿por qué nosotros, que somos presidentes constitucionales, no podemos dictar un decreto de necesidad de urgencia? Pero bueno, un disparate porque no estaban habilitados para hacerlo en ninguna norma constitucional. Entonces, en 1994, con la idea de regular esta mala praxis por parte de los ejecutivos hasta el momento, el constituyente establece este inciso tercero del artículo 99, que lo que trata de hacer es limitar el uso de esa facultad en cuanto al contenido, y a su vez también establecer un control. En cuanto al contenido, ¿por qué? Porque establece materias en las cuales no pueden dictarse decretos de necesidad y urgencia, y establece también que deben existir causas que hagan imposible seguir el dictado de las leyes ordinarias, causas excepcionales, que hagan imposible seguir el dictado ordinario de las leyes, para poder dictar un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, fíjense ustedes la excepcionalidad que tiene el instituto de la forma en que lo prevé el constituyente en el año 1994. Y no es casual que lo prevea de una manera excepcional, porque lógicamente el Ejecutivo está asumiendo funciones legislativas. Y esto puede darse solamente en un marco de emergencia, de excepcionalidad, con un exhaustivo control por parte del órgano, que naturalmente es el titular de esas atribuciones, que es el Poder Legislativo. Con esto les quiero decir que el Legislativo debe controlar al decreto de necesidad y urgencia. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, entonces vamos al artículo 99, inciso tercero. Incorpora la reforma del 94. Fíjense, si lo tienen ahí, que dice, es el segundo párrafo. 99, inciso tercero, segundo párrafo. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, la mayor penalidad que se puede prever para una ley, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa es la regla, chicos. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa es la regla. Una prohibición y una sanción de nulidad absoluta e insanable sobre ese amague, sobre ese intento que pueda hacer el Ejecutivo de dictar algo parecido a una ley. Regla, están prohibidos. Solamente, y acá viene la excepción, por eso digo, son instrumentos excepcionales los decretos de necesidad y urgencia, que nos hayamos acostumbrados a estar gobernados a través de decretos de necesidad y urgencia es otra cuestión, forma parte de la anomia argentina, son excepcionales. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir el trámite ordinario previsto por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Fíjense todo lo que dice. Fíjense cómo marca la excepcionalidad el constituyente. Prohibición primero, luego habilita la excepción. Para que se habilite la excepción, tiene que ocurrir una circunstancia excepcional que haga imposible seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Primer requisito. ¿Qué es esto? Una circunstancia que haga imposible seguir el trámite ordinario de sanción de leyes. Que el Congreso no se pueda reunir. No es que el Congreso no esté reunido porque está en receso durante los 3 meses que tiene receso en verano, porque puede pedirse una sesión extraordinaria el Ejecutivo si quiere. Es que no se pueda reunir. Que no se pueda reunir, por ejemplo, por una cuestión, fenómeno natural, no sé, imposibilitar a los legisladores del interior llegar, acercarse al Congreso, una catástrofe, un terremoto. En su momento,
yo a veces lo pongo como ejemplo, cuando fue durante el gobierno de Macri, que él, la ley esta de para la movilidad jubilatoria, ¿se acuerdan que se produjo toda esa conmoción tan fuerte en la Plaza del Congreso, que terminaron destruyendo toda la plaza? Y que posiblemente si eso seguía, pudiese llegarse a la instancia en la cual esas manifestaciones impidieran a los diputados y senadores entrar al recinto, yo entiendo que ahí podría haberse configurado la posibilidad de sacar un decreto, después convalidarlo por el Congreso, porque había una situación de imposibilidad, se hubiera podido presentar una situación de imposibilidad. Ahora, cuando Fernández dicta la ley de aislamiento social preventivo obligatorio, el primer decreto, ahí también se configuró una situación de imposibilidad, porque claramente los diputados y senadores estaban incluidos digamos, era todo muy rápido, había una emergencia, y reunir al Congreso implicaba también ir en contra de la cuestión de que no se podían reunir muchas personas en un mismo espacio. Eso después se iba a ir regulando. Siempre esperé que se hiciera mucho más rápido, la posibilidad de llegar a las sesiones virtuales o sesiones semipresenciales, que ahora se está haciendo, digamos. Pero en ese momento se necesitaban respuestas rápidas. Entonces digo, ahí se configuró esa situación. Ahí se configuró esa situación. Ahora te contesto lo que me preguntaste, pero... entonces, ese podría llegar a ser un ejemplo, pero no es lo que típicamente se hace, que es el presidente dice, el Congreso no está reunido porque está en receso, dicta un decreto, después me lo convalida. No. Son circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de, para la sanción de las leyes. Hay 4 materias en donde directamente no puede dictar decretos de necesidad de urgencia: penal, tributario, electoral y régimen de los partidos políticos. Y es lógico. Penal. Que el presidente pudiese crear un tipo penal, tipificar un delito a través de un decreto, sería transgredir todas las pautas de la reserva legal que rigen en materia penal, en pos de la protección justamente de la libertad. En materia tributaria igual, el derecho constitucional en realidad nace por conflictos generalmente que generaron hasta revoluciones, producidos por la imposición arbitraria por parte de monarcas absolutistas de impuestos. La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa reconocen como antecedentes imposiciones, impuestos, cargas tributarias dispuestas por monarcas absolutistas, monarca inglés, monarca francés. Entonces, un pueblo que se rebela porque dice, nosotros no vamos a pagar impuestos que no fueron decididos por nuestros representantes en el Congreso. El principio de legalidad tributaria. Y ese principio de legalidad tributaria se mantiene a lo largo del tiempo. Solamente el Congreso es quien puede disponer en materia tributaria. Entonces, en penal no, en tributario no. Todo lo que tenga que ver con el régimen electoral y el régimen de los partidos políticos tampoco puede salir por un decreto, porque esto tiene que ver con el buen funcionamiento de la democracia. No se puede dejar en manos de un presidente que cree el sistema electoral o el sistema de partidos políticos que sea más conveniente a sus intereses electorales. Por eso esto es por ley. ¿Está? Esas son las 4 materias excluidas. No están en la Constitución, pero por supuesto tampoco es viable pensar que un decreto pudiese restringir o limitar derechos arbitrariamente, o producir la reforma de la Constitución, promover la reforma de la Constitución. Esto es por ley. Entonces decimos también que tampoco en los casos en que el constituyente prevé mayorías especiales, 2/3, en el caso de la reforma de la Constitución. ¿Está? Fíjense que es restringido. Y bueno, y que se trate de cuestiones de necesidad y urgencia, obviamente, cuestiones de necesidad y urgencia. Volviendo al tema del primer decreto que dispone el ASPO, claramente hay una situación de necesidad y urgencia. Bueno, este es el análisis que hay que hacer. Bueno, ¿qué más dice la Constitución? Luego establece un sistema de control. Lo que dice es que el decreto tiene que llegar al Congreso para que controle,
porque naturalmente, como les decía, es una facultad del Congreso, legislar. Y ahora lo está haciendo el presidente a través de un decreto. Entonces dice, el 99, inciso tercero, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Ahí lo que está diciendo es que el decreto tiene que tener la firma del presidente, de los ministros, de todos los ministros y del jefe de gabinete. Un control, si se quiere, de tipo formal, ¿no? Porque, digamos, ni los ministros ni el jefe de gabinete se van a negar a firmar un decreto del presidente. De hecho, forman parte del equipo de trabajo del presidente de la Nación. Si el jefe de gabinete se hubiese dispuesto de la manera en que lo había ideado Raúl Alfonsín cuando se hizo la reforma del 94, es decir, si fuese un funcionario propuesto por la oposición, claramente funcionaría como contralor al decreto. Dispuesto como está en nuestro ordenamiento constitucional actual, ustedes saben que el jefe de gabinete es prácticamente un amigo personal del presidente, su hombre de confianza. Entonces, difícilmente no refrenda el decreto, igual que todos los ministros, Bueno, dice, ahora viene el contralor, en este otro párrafo que dice, el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente. Ahí aparece el control. Hay una comisión bicameral permanente al cual va el decreto. Después de que tiene la firma del presidente, de los ministros y del jefe del gabinete, el jefe de gabinete lo lleva a la comisión bicameral permanente. Y ahí la comisión bicameral permanente va a controlar. ¿Qué es la comisión bicameral permanente? Ley 26.122. Es la que regula la comisión bicameral permanente. Ahora vamos a ver. Dice, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Acá el constituyente está tirando una pauta. Cuando regules la convención bicameral permanente, se debe 26.122 la ley. Cuando regulen la ley regulatoria de la comisión bicameral permanente, se deberá asegurar que en esa convención haya una composición que respete los porcentajes políticos que hay en el Congreso. Es decir, siempre se los grafico como la comisión es un Congreso en chiquitito. Hay el mismo porcentual político de las diferentes facciones, de los diferentes partidos, en la comisión bicameral permanente que hay en el Congreso. ¿Se entiende? Es decir, hay el mismo porcentaje de la oposición, y del oficialismo, y de otros partidos. Bueno, ¿qué más? Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideran las cámaras. Bien, ahora fíjense que después de la comisión bicameral permanente que emite un dictamen, va al plenario de las cámaras del Congreso. Esto es lo que surge del texto de la Constitución. Esto es lo que está diciéndonos el constituyente. Después dice que una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de los 32 miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Lo que está diciendo acá es que una ley con esas mayorías absolutas deberá regular el trámite del decreto de necesidad y urgencia. Y esa ley es la ley 26.122, la que establece el funcionamiento de la comisión bicameral permanente y sobre todo la que establece cómo se va a efectuar el control. Entonces, rebobinando un poco las cosas, hay un órgano de control que establece la Constitución, que es la Comisión Bicameral Permanente. Ese órgano fue regulado por la Ley 26.122 del año 2006. Fíjense ustedes que entre el 94 y el 2006 hay 12 años. Es decir, 12 años se tomaron los legisladores para regular el órgano de control de los decretos de necesidad y urgencia. Claro, mientras tanto los decretos de necesidad y urgencia seguían saliendo con la firma del Poder Ejecutivo, los ministros entraban en vigencia y raras veces llegaban al Congreso. Porque ni siquiera había un órgano, ni siquiera estaba regulado el órgano de contralor que establecía el constituyente. Recién en el 2006, esta ley regula el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente. Y establece que esta Comisión Bicameral Permanente va a estar integrada por 16 legisladores.
8 diputados y 8 senadores. Establece también que se va a mantener la misma proporcionalidad que hay en el Congreso de la Nación, cumpliendo con la pauta constitucional. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega a la Comisión Bicameral Permanente, el decreto ya fue dictado por el Ejecutivo mucho tiempo antes. Es decir, salió del Ejecutivo, se lo firmaron inmediatamente los ministros y el jefe de gabinete. Hay un tiempo hasta que llega a la Comisión Bicameral Permanente. ¿Cuál es el problema? Que entra en vigencia con la firma del presidente, con lo cual hay un periodo de ventana en el cual todavía el decreto no tiene el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, sin embargo, ya entró en vigencia. Ese es el primer problema. A su vez también la Comisión Bicameral Permanente tampoco tiene un plazo para dictaminar, con lo cual el decreto puede permanecer bastante tiempo sin tener dictamen y ya habiendo entrado en vigencia. Ese es otro problema. La ley establece también que después de que, o sea, como siguiendo el texto de la Constitución, una vez que obtenga dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, pasa al plenario de las cámaras. Y hay un artículo que ya se los voy a leer, que yo no entiendo todavía cómo no ha sido declarado inconstitucional, que dice que el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Fíjense que establece que, bueno, una vez que sale de la Comisión Bicameral Permanente, va al Congreso. Y para que el decreto sea rechazado, necesita que sea rechazado por ambas cámaras. Es decir, si es aprobado por una sola cámara, el decreto va a confirmar su validez, digamos. Es decir, fíjense ustedes que se le exige menos a un decreto que a una ley. En el caso del decreto alcanza con que una sola cámara apruebe su validez. La ley necesita, para poder ser sancionada, la aprobación de ambas cámaras, de diputados y de senadores. Bueno, por eso digo que el control que se hace sobre el decreto es extremadamente lábil, es débil, pero eso no es por culpa de ningún presidente en particular, sino porque tenemos un sistema de contralor sobre el decreto que está basado en una ley que, a mi entender, y al de muchos constitucionalistas, no lo inventé yo, tiene una base que es claramente inconstitucional. Primero porque el decreto ya entra en vigencia ni bien sale con la firma del presidente. Después porque no se establece un plazo para que llegue al plenario de las cámaras. Entonces claramente ese decreto puede estar mucho tiempo en vigencia sin haber pasado por el control del Congreso. Y después porque cuando llega al Congreso alcanza con que lo apruebe una sola de las cámaras, con lo cual se le exige menos al decreto que a la ley. Esa es la crítica que hago. Lean la ley 26.122. Y sobre este tema estoy preparando un trabajo que va a estar antes del 15 de junio, hablando sobre la cuestión de los decretos que se han dictado durante la pandemia, y haciendo hincapié en esta cuestión del contralor, más que nada. Claro, acá me dice Sebastián si el control del Congreso no debería ser previo a la entrada en vigencia del decreto. Yo creo que sí, Hay otros sistemas europeos como el italiano o el brasilero que prevén la entrada en vigencia, que prevén digamos, el trámite en el Congreso con una rapidez casi inmediata, instantánea. Con lo cual, eso ayuda, ¿no? Estoy buscando porque tengo algo sobre eso. Fíjense, la Constitución italiana, por ejemplo, dice: cuando en casos extraordinarios de necesidad y urgencia el gobierno adopta, bajo su responsabilidad, medidas provisorias con fuerza de ley, es decir, está diciendo cuando por una necesidad de urgencia el gobierno dicta un decreto, debe presentarlas el mismo día, dice la Constitución italiana, para su conversión a las cámaras del Congreso, que aún si se hallan disueltas, son convocadas con tal objeto y se reúnen dentro de los 5 días.
los decretos pierden eficacia desde el principio si no son convertidos en ley dentro de los 60 días de su publicación. Bueno, fíjense lo distinta que es la redacción en el caso de la Constitución italiana, ¿no? Exige una reunión inmediata por parte de las cámaras del Congreso para que convaliden o no el decreto y para que éste entre en vigencia. Tenía la brasilera también, la de Brasil, miren. La de Brasil establece la convocatoria al Congreso en plazo de 5 días desde que se dicta el decreto, y la conversión en ley en un plazo de 30 días por el Parlamento. En 5 días tiene que reunirse el Congreso, después tienen 30 días para convertirlo en ley. Si no lo convalidan, pierde eficacia. Acá el proceso es bastante ambiguo, no tiene plazos efectivos, y a su vez también es una convalidación que tampoco incluye la voluntad de ambas cámaras. Como les decía antes, se le exige más a la ley que al decreto. Bueno, ahora vamos a otra cuestión que es importante, que es la de qué es lo que controla el Congreso respecto al decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué controla? ¿Qué aspectos? Y yo acá siempre les hago una clasificación y les digo que controla aspectos formales y aspectos materiales del decreto. ¿Cuáles? Los que pide la Constitución Nacional, que sean controlados. ¿Qué va a controlar formalmente la Comisión y luego el Congreso cuando le llega el decreto? En primer lugar, las firmas, que tenga la firma del presidente, la firma de los ministros y la firma del jefe de gabinete. En segundo lugar, va a controlar un aspecto material, que ya no tiene que ver con la firma, sino con el contenido del decreto. Primero, que no sea en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos. Segundo, que el decreto se haya dictado en un marco en el cual circunstancias excepcionales hayan hecho imposible el dictado de una ley. Esto que decíamos hoy, la imposibilidad de que el Congreso se reúna, por ejemplo. Y a su vez también que se trate de una situación de necesidad y urgencia. De necesidad y urgencia. Este es el control material que hace el Congreso. ¿Está? Entonces, esto ténganlo en cuenta. Hay un control formal y hay un control de tipo material. Control formal controla todas las firmas. Control material controla que no sean materias excluidas, que se configuren las situaciones que establece la Constitución, es decir, imposibilidad de seguir el trámite ordinario del dictado de las leyes y una cuestión de verdadera necesidad y urgencia. ¿Está? Bueno. Es interesante el tema porque, bueno, hoy por hoy está muy en boga la cuestión de los decretos que Fernández está dictando como consecuencia de la situación de emergencia. Yo digo que el primer decreto está perfectamente justificado. Después hay que ver otras medidas restrictivas que se fueron tomando como consecuencia de ese primer decreto. Ahí tal vez el análisis pueda hacernos chocar con situaciones de graves inconstitucionalidades. Pero volviendo al caso del primer decreto, como les decía al principio, hay una situación de emergencia, entiendo chicos, porque esto es bastante subjetivo, es un análisis constitucional igual el que hago. Hay una emergencia, hay una emergencia previa, ni bien asume él, dicta la emergencia en un montón de materias, entre las cuales estaba la sanitaria, eso es en diciembre, y luego en marzo, frente a este nuevo escenario, dicta este decreto de necesidad de urgencia en un marco de emergencia que ya había sido declarado antes, y por este decreto de necesidad de urgencia dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, yo entiendo que es razonable el dictado, no es, digamos, hay una cuestión casi imposible que el Congreso se reúna, no era en materia penal, tributaria, electoral ni régimen de los partidos políticos, y había una necesidad y una urgencia, el aislamiento es preventivo justamente. Si pasa el tiempo, ya deja de tener los efectos que se buscaron. Ahora, el problema viene luego con los controles. Nos encontramos con un Congreso que estaba, no se reunía, adhería al aislamiento.
Entonces, claramente, la Comisión Bicameral Permanente no estaba en funcionamiento, y menos aún el plenario de las cámaras. Entonces, ahí esa es la parte que después nos preocupa. ¿Qué pasa? Que los controles no se vigorizan sobre el decreto. Y más aún avanzo en el análisis, pienso, cuando esto llega al Congreso, frente a una ley de estas características, la 26.122, ¿qué garantía hay de que el control realmente sea un control democrático, efectivo? Se alcanza con que una Cámara lo convalide, el decreto ya entró en vigencia, pasó un montón de tiempo, o sea, yo creo que la cuestión pasa más por los controles que por entrar en el análisis de la razonabilidad de la medida, que entiendo que en ese caso, en ese decreto, fue razonable. Después hubo otras cosas que pueden analizarse desde la constitucionalidad o la razonabilidad. Por ejemplo, el vallamiento de las villas, todo eso, podemos hacer otro análisis. No estoy convalidando todo eso. O en Ciudad de Buenos Aires, el permiso que tenían que pedir las personas mayores para salir de su casa, que después el jefe de gobierno fue lógicamente hacia atrás, frente a una inconstitucionalidad declarada, frente a un pedido de inconstitucionalidad por una persona. Directamente el gobierno de Buenos Aires ni siquiera apeló la medida, o sea, entendió que sí, era inconstitucional. Pero bueno, es interesante, ¿no?, cuando entran a jugar estas cosas, porque hay que usarla la Constitución. Hay que usar la Constitución porque siempre les digo, es la garantía de nuestros derechos, es nuestra herramienta. Y hay que saberla para poder usarla. Y nos tenemos que acostumbrar a que la Constitución tiene que estar en todas las cuestiones que hacen al funcionamiento de los poderes y también a la defensa de nuestros derechos. Bueno, ¿con qué seguimos? De este tema de los decretos de necesidad y urgencia, tienen que hacer hincapié, tienen que leer, mejor dicho, el caso Consumidores Argentinos. Es el caso de lectura obligatoria que tienen para el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Ahí van a ver, en Consumidores Argentinos, que se trata de un decreto dictado durante la época de Menem, creo que sí. Es un decreto que se dicta que modifica la ley de seguros. Frente a una crisis del sector de las compañías de seguros, del sector de seguros, digamos, a través de un decreto se le permite a las compañías aseguradoras, por ejemplo, ceder sus carteras de clientes a otras compañías, se les da una tutela exhaustiva sobre todos sus activos, y se le dan una serie de beneficios a las compañías aseguradoras, en muchos casos en detrimento de los clientes, de los asegurados. Esto se hace todo por decreto. Bueno, acá van a ver ustedes que aparece todo, que la Corte, cuando resuelve el caso, incorpora todos estos argumentos que yo les comentaba recién. Dice que, en primer lugar, no existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario de las leyes cuando el Ejecutivo dictó ese decreto. No existían, porque si bien el Congreso no estaba reunido, podía reunirse, simplemente estaba en receso. En segundo lugar, no existe tampoco una verdadera necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es la emergencia de un sector, de las compañías aseguradoras. Pero no es una emergencia nacional, una emergencia de toda la sociedad. Y en este caso puntual, dice la Corte, lo que está haciendo el decreto es beneficiar a este sector que se encuentra así en situación crítica para perjudicar a otro, que es el más vulnerable en la relación jurídica, que es el de los clientes, el de los asegurados. Entonces resulta irrazonable en ese sentido el decreto. ¿Está? Y a su vez también establece la Corte en ese fallo que se está modificando una ley, que es la ley de las compañías aseguradoras, a través de un decreto, lo cual tampoco es viable. Por eso que ese decreto es declarado inconstitucional. Fíjense que los decretos lógicamente también son susceptibles de control de constitucionalidad. El decreto puede pasar muy bien todo el test de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso, pero si luego ese decreto lesiona un derecho y esa persona interpone una acción inicia un pedido de inconstitucionalidad del decreto,
el decreto no está exento de control de constitucionalidad judicial por el hecho de que haya sido controlado políticamente por el Congreso. Eso es un argumento totalmente falaz, que la Corte diga, nosotros justicia no vamos a controlar porque el órgano de control es el Congreso. El Congreso es un control político, y la justicia siempre debe controlar, no está exenta de control judicial cuando hay un perjuicio a un derecho. Siguiendo la idea amplia del control de constitucionalidad. Bueno, creo que sobre decreto de necesidad y urgencia no hay más. Hay siempre, pero bueno, con esto van a andar más que bien. La clase que viene, lo que vamos a hacer es ahondar sobre otros dos institutos de emergencia, que son la delegación legislativa, es decir, el artículo 76, y la promulgación parcial de leyes, es decir, o lo que se conoce comúnmente como veto parcial, que es el artículo 80 de la Constitución Nacional. Y vamos a ver también luego, dentro del Poder Judicial, el recurso extraordinario federal, que son temas que me parece son los más complicados para poder entender y desgranar, pero son también después los que más van a usar, ya sea en la práctica como abogados, pedir la inconstitucionalidad de un decreto para poder asegurar el derecho de un cliente, o ya sea si forman parte de la administración pública o del Poder Judicial, van a verse permanentemente en contacto con estos institutos, con el recurso extraordinario federal también, porque es el modo de llegar a la Corte. Así que me parece que son temas que no los podemos dejar de ver. Hay otras cuestiones que son más sencillas dentro de lo que es la organización de los poderes, y las vimos tal vez más rápidamente a través de ese cuadrito que analizamos la clase pasada. Pero estos temas sobre los que hago especial, sobre los que enfatizo, son temas que me parece que, te repito, son complejos y son importantes para el futuro de ustedes como abogados y como ciudadanos, y para el presente como ciudadanos, me atrevería a decir. Porque también sirven para ejercer la ciudadanía, para poder contestar con fundamento, o para poder enseñar con fundamento cómo es el funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestra Constitución. Así que es muy importante. Bueno, escuchen, ahora tenemos 10 minutos que no vamos a desaprovechar, porque ustedes tienen el parcial, la próxima clase, así que vamos a aprovecharlos respondiendo primero las preguntas que ya están acá y después las nuevas que vayan apareciendo. A ver, ¿dónde dejamos? A Florencia ya le contesté, todo impecable, acá son todas flores. El examen va a ser como el ensayo. No. ¿Puedo aceptar a Melanie? Por eso se declaró inconstitucional el DNU del fallo Santiago del Estero con Poder Ejecutivo Nacional, porque el DNU legislaba en materia tributaria e impuestos. Santiago del Estero con Poder Ejecutivo Nacional. Zavalía. ¿Quién me dijo? Jere Verón. Me parece que... Santa Fe. Santa Fe. Bueno, algo de eso, en realidad no era un decreto, en realidad es diferente ahí. Es interesante la pregunta que me hace Jere Verón. Escuchen todos. Acá me pregunta si por eso se declaró inconstitucional el DNU del fallo Santiago del Estero con Poder Ejecutivo Nacional. Interpreto que me está preguntando Santa Fe con Poder Ejecutivo Nacional, punto número 1. Punto número 2, no era un decreto, era en realidad una prórroga que se había hecho automáticamente de una ley convenio. ¿Se acuerdan? La ley que posibilitaba la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar el ANSES. Cuando se vence el plazo por el cual se había autorizado esa detracción, el Poder Legislativo la ratifica, pero falta la autorización por parte de las provincias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que es una ley de coparticipación, una ley convenio? Faltaba ese acuerdo. Por eso la inconstitucionalidad. Porque la prórroga fue unilateral por parte del Congreso. Pero no es un decreto, ojo. A ver, vamos a seguir acá. Bien las preguntas, No sé, esperen que se me va el chat. Ahí.
Por eso, profe, puede repetir la ley 26.122. Ahí te contestaron abajo. El control del Congreso no debería ser previo a la entrada. Ah, esto ya te lo contesté. Te dije el caso brasilero y el italiano, que si bien no son previos, son posteriores, pero inmediatos prácticamente. Por eso se declaró a este... Bueno, esa ya la contesté, se la contesté a tu compañero. El 17 es el parcial, me pregunta, es la próxima clase, Jessica, que no sé si es 17. Sí, el 17, a las 18 horas por el aula virtual. Acordate. Gracias, profe. Gracias. De nada, chicos. A ver, ¿qué más? Preguntas, chicos, vamos, sobre todo sobre la primera parte que tienen el examen la próxima clase. Sobre esto que vimos hoy también, sobre lo que quieran. Aprovechen este tiempito que nos queda, que es importante. No lo desaprovechen. Quieren que hagamos una... Por favor, si puedes subir esta clase porque se me cortó toda la clase. Uy, no me digas. ¿Hay mucha gente a la que se le cortó la clase? La subo igual, la subo. ¿Qué pasa si la página de las aulas no abre porque a veces no carga porque es muy concurrida? Bueno, esperemos que no sea el caso. Esperemos que no sea el caso. Mi wifi es muy malo. Bueno, no puedo resolvértelo eso. Fíjate si ese día no te puedes conectar desde otro lugar que tengas mejor conexión, Leandro. Capaz que la casa de un amigo, un familiar, alguien con mejor conexión. Yo con eso no puedo hacer nada, chicos. Bueno, escuchen. Para terminar, vamos profe, a los oyentes se les va a tomar lo mismo que vimos hasta ahora. A ver, yo tengo entendido que los oyentes no pueden rendir examen. Eso averigüenlo bien, yo también lo voy a preguntar. Siempre fue así, los oyentes no rinden examen. Los oyentes después pueden... Ah, en la libre sí, en la libre voy yo por lo general a la sede y pregunto lo mismo que se dieron en las clases. Garantías constitucionales. Bueno, ahí miren el artículo 18, las garantías constitucionales del proceso penal. Sobre todo la primera parte, el debido proceso, la defensa en juicio. Hagan hincapié en todo el 18, primera parte. No lo vimos con mucho detenimiento porque eso luego lo ven con más profundidad en derecho penal. Vamos a estar... ¿Cuáles son las garantías? Sí, van a estar conectados, sí. Sí, van a estar conectados. El problema es que vamos a tener que arbitrar de alguna forma para que los micrófonos de todos estén desconectados y que se puedan conectar conmigo nada más a través del chat. Y eso después lo voy a hablar. Bueno, veo que las preguntas ya están. A ver, los fallos que entran para el examen los tienen todos en el aula virtual. Fíjense, porque recién alguien me preguntaba por si entra tal fallo o entra cual otro. Entran los fallos que están mencionados en el aula virtual, chicos. Inclusive están clasificados en el aula virtual por unidad. En el aula virtual me refiero al mensaje que mandé al foro. Los fallos están todos juntos, pero después en el foro yo mandé un mensaje donde les pasaba cuáles eran los temas, y ahí están. Ahí mandó un mensaje Florencia, donde dice donde pasa, claro, el link del aula virtual a donde les explica el examen, ¿no? Porque es el FONS, donde les explica la metodología del examen. Tipos de habeas corpus entran todos. Tipos de habeas corpus entran todos. Recuerden que son el habeas corpus preventivo, el habeas corpus reparador, el habeas corpus correctivo y el habeas corpus especial, que es para el caso de desaparición forzada de personas. No confundan eso con el habeas corpus durante el estado de sitio. Recuerden que el habeas corpus durante el estado de sitio lo encuentran en la ley 23.098, artículo 4. Y ahí hay 4 supuestos: para corroborar la legitimidad de la declaración del estado de sitio, para corroborar la razonabilidad del arresto, para corroborar que haya relación entre las medidas que se tomaron como consecuencia del habeas corpus y la causa por la cual se declaró el habeas corpus,
y en caso de que se haya negado la opción a salir del país. Ojo con eso. A ver, no me echen, que me dicen, ok, muchas gracias. Esperen un poquito que todavía nos queda algo de clase. Profes, a ver, ¿cómo en la modalidad de examen? No pude hacer la muestra en el aula. Melanie, la modalidad de examen es un múltiple choice en donde se dan 3 opciones y ustedes tienen que elegir por una opción de respuesta. Van a hacer muchas más preguntas, lógicamente, y se les da un tiempo para resolverlo. Tratados no entraría, a ver, no te puedo decir tratados no entraría. Tratados en realidad es un tema que aparece cuando vemos el control de convencionalidad, aparece cuando vemos la cuestión de la supremacía. Después, Convención Americana de Derechos Humanos, permanentemente analizamos artículos cuando vemos los derechos. Entonces no te puedo decir que tratados no entra. No entra como tema los tratados. Sí, tengan en cuenta la jerarquía de los tratados, lo que les decía antes, el control de convencionalidad y de la Convención Americana, qué artículos son importantes para cada uno de los derechos. ¿Qué más, chicos? Debemos hacer el examen y a la vez conectarnos por Zoom. Me dicen, sí, creo que sí. Toda esa información se las voy a pasar a través del aula virtual. No se hagan ningún problema, eso lo hablo y después les comento. Pero recuerden que ese día después seguimos con la clase. El examen va a durar muy poquito, yo calculo que media hora, no más de eso. Y después tenemos clase y terminamos de desarrollar los temas para la segunda parte, porque después inmediatamente la otra clase ya tienen el otro examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos. Lo de decreto de necesidad de urgencia lo entendieron bien. No hay respiro, no hay respiro. Para mí tampoco. Yo doy clases acá y en 2 facultades más y les puedo asegurar que quiero que vuelvan las clases presenciales, porque trabajo más de esta manera que de la otra. Pero bueno, son momentos de la vida. Los resultados son al instante como en la demo. Supongo que sí. Supongo que sí. Voy a analizarlo eso, pero supongo que sí. Por el tipo de pregunta que tiene el examen, es posible que eso sea así. Buenas noches y gracias por la atención y las explicaciones. Chicos, a ver, los temas que fueron parte del repaso de hoy son los temas que voy a tomar en el examen. Así que son los que les puse ahí en el aula, en el foro. Así que hagan hincapié en eso. Hagan hincapié en eso. Y siempre el análisis es el mismo. La norma constitucional, si hay alguna ley regulatoria, si hay algún tratado internacional que dice, en el caso de los derechos, y luego la jurisprudencia. Luego la jurisprudencia. Y la jurisprudencia aplicada. No es un taller de fallos, se los repito, la jurisprudencia aplicada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué aporta la jurisprudencia a ese tema? ¿Está? Bueno. Por eso súbala. Sí, chicos, las grabaciones las subo siempre. La grabación para quien sí, las grabaciones todas están las 2 clases anteriores que se dieron por esta modalidad, están en el aula virtual, y esta, supongo que, no sé si, hoy no creo, pero mañana ya puede llegar esta. No, gracias a ustedes, un gusto como siempre compartir la clase, y nada, estudien, conéctense al aula virtual, me mandan mensajes, me preguntan, no me molesta, todo a través del aula virtual. Usen ese servicio de mensajería, no el mío privado, porque no, ya les digo, se me mezclan, no leo ahí. Me mandan por el aula virtual. Y ojalá, nada, podamos volver a vernos en algún momento de nuestras vidas. Un abrazo enorme para todos y a estudiar, a ponerse las pilas, que no es un examen difícil. No es un examen difícil, así que aprovechen también la oportunidad. Saludos, chicos, que estén bien, y me quedo con Joaquín. Esteban. Ahí estás. Sí, bueno, estaba esperando que te despidas. ¿Cómo? Estaba esperando que te despidas. Es una despedida larga, ¿viste? Muy afectiva. Como los chalchaleros. Y te pone sensible el aislamiento, es así. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora cuando finalices, se te va a descargar la clase en la carpeta de documentos. De documentos. Se descarga solo. Yo salgo de acá y eso se descarga solo. Pero te va a demorar un ratito. Ah, ok.
Bárbaro, pero digo, yo no tengo que hacer nada. Vos no tenés que hacer nada, pero va a estar por lo menos 1 hora. Dale. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Dejala prendida nomás la computadora. Dale, dale, la dejo prendida. Dale, genial, genial. Bueno, Joaquín, gracias por todo. No, por favor, Esteban. Un abrazo, chicos, suerte a todos. Nos vemos la próxima. Ah, escúchame, Joaquín. Sí. Te hago una pregunta ya que estamos. Los chicos pueden estar a través de la plataforma Zoom mientras hacen el examen en el aula virtual, ¿no? La verdad es que no sé cómo lo van a hacer, porque eso lo está implementando todo Claro. él. Bueno, eso, decirle a Ezequiel que me mantenga informado, así les aviso a ellos por el aula virtual. Yo, cuando termina la jornada lo llamo a Ezequiel y le aviso. Dale, fantástico, gracias. Que sigan bien. Chao, hasta luego, chao.